Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a meditar en algo precioso de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Capítulo 22. Veintidós 14. Cuando lo tenga, me da un amén. No puedo creer que usted no encuentre Apocalipsis. Lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra, el tema de hoy, condiciones para entrar al reino de Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como está escrita, bienaventurados los que ¿qué? Para tener derecho a ¿qué? Al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios, por tu bendición y tu misericordia, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre de la gloria. Sea usted, Señor, obrando, Padre Santo, en cada vida, en cada corazón, Padre de la gloria. Que la palabra, Señor, que usted nos va a hablar en este día, Padre Santo, entre, Señor, a nuestros corazones, Padre Santo, y haga rema, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos, Padre Santo. Sea usted, Señor, hablándonos, Padre Santo. Pase, Señor, ese carbón encendido sobre mis labios, Padre de la gloria, y que sea usted, Señor, hablando, Padre Santo, a través de ellos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad? Cuando ya estamos en el libro de Apocalipsis, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Recuerde que en el libro de Apocalipsis hay tres fases, ¿verdad? Está que el coronamiento de la iglesia, que es cuando Pablo habla de que dice que todos nosotros vamos a pasar por ¿dónde? Por el tribunal de Cristo. La segunda está en el trono, ¿verdad? En el trono blanco, el día del juicio. Si nos podemos a meditarlo bien, ahí nosotros tenemos que pasar. Porque ahí habla de los libros de la vida. Recuérdese que Satanás, que el Señor lo reprende, es atado durante 1000 años. Después de esos 1000 años es soltado y dice que engaña a los escogidos. Va a haber otro engaño. Pero ese se lo estoy preparando como un tema, nomás se lo estoy dando de introducción. Por eso cuando leía esto, meditaba en eso también, ¿verdad? Porque no nomás lo meditaba y sí es cierto. Por eso, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Recuérdese que en el huerto del Edén había un árbol, ¿verdad? Que se le prohibió a Adán y a Eva comerlo. Era el árbol de la vida. Era el árbol que estaba en medio del huerto. Es el árbol. El árbol significa Jesucristo. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él es la vida y es la resurrección. Aunque estemos muertos y creemos en Él, viviremos. Él es la vida. Pero nosotros, para tener derecho, dice, bienaventurados los que lavan su ropa. Para lavar nuestras ropas espirituales. El salmista nos da la clave, quien dice, ¿quién subirá? El limpio de manos y el puro de corazón. Esas son unas vestiduras que usted y yo tenemos que limpiar, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que estar limpiando cada día, que nuestro corazón no se contamine, que nuestro corazón, por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Mire, es un derecho que usted y yo tenemos que buscar. Es un anhelo que usted y yo tenemos que tener diariamente. El tener derecho a ese árbol de la vida, a comer de ese fruto del árbol de la vida. Pero ¿qué es lo que tenemos? Por eso dice que hay condiciones. No vamos a entrar nomás porque sí, ¿verdad?
No vamos a entrar nada más porque le digan, ya usted aceptó al Señor, ya es salvo. No, nosotros tenemos que tener condiciones. Mire lo que dice Mateo 5:3. Bienaventurados los que, los humildes. ¿De qué habla? De humildad. Sí, porque la palabra dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero al humilde de cerca. Mire la primer condición, como dijo el Señor, aprender de mí que soy manso y humilde, pero de corazón. A veces aparentamos una humildad que realmente no tenemos. Exactamente física, pero el Señor nos habla bien claro que dice que tiene que ser una humildad de corazón, que tiene que ser humilde de corazón. Por eso dice, bienaventurados los humildes de espíritu, dice aquí. Si le dije 5:3, ¿verdad? Los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino, dice bienaventurados. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Eso es lo importante, porque Él nos puso ejemplo, ¿verdad? El ejemplo nos lo dio. Por eso el Señor, cuando lava los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no, Señor. Dice, ejemplo les he dado. El ejemplo de humildad que Él nos dio es el que nosotros tenemos que tomar. Por eso cuando Él dice, mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Por eso digo que nosotros tenemos requisitos para entrar al reino de Dios. El primer requisito que nos dieron era lavar nuestras vestiduras, estar guardándonos para el Señor. ¿Por qué a Adán y a Eva no se les permite probar este árbol? Por el pecado que ellos cometieron, por la desobediencia que ellos tuvieron, porque el Señor bien claro les dijo, de todo podrás comer, de todo puedes hacer, pero del árbol que está en medio del huerto no lo toques. Pero en la desobediencia por eso no se les permite. Miren, nos da tres cosas, ¿verdad? Primero dice en Apocalipsis que limpiemos nuestras vestiduras. El segundo es la humildad, ser humildes. Porque el Señor nos la enseñó. El Señor nos enseñó la humildad. Por eso dice, ejemplo les di. Ejemplo les he dado. Y ese es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos en esta vida. El caminar del Señor Jesucristo sobre de esta tierra. ¿Sí? La humildad que Él vino, con la humildad desde el de que nació humilde. En el transcurso de su caminar fue humilde. ¿Verdad? Empezó su ministerio con humildad, porque le dice a Juan el Bautista, no, Señor, yo no quiero, tienes que hacerlo, dice. Yo tengo que someterme. Nació donde, en un pesebre, en un establo. Mire la humildad del Señor. Por eso Él dice, ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Cuando celebran la Pascua, antes de ser el Señor crucificado, ¿qué es lo que hace? Empieza a repartirles el pan, empieza a servirles a sus discípulos. Empieza a lavarle los pies, empieza y les lava los pies cuando Pedro no quería y le dijo es necesario porque les estoy dando ejemplo de la humildad. Por eso dice, hay condiciones para entrar. Al altivo el Señor lo mira de lejos, pero al humilde lo va a exaltar. Ahí mismo, miremos lo que dice Mateo 25:34. ¿Qué? ¿Cómo no?
30. Mírela, precioso. Hasta ahí. El segundo es el servicio, el trabajo. Porque aquí está bien claro. Porque tuve hambre y me diste de comer. Él vino a servir, dijo, no a que le sirvieran. Y nosotros es a lo que venimos. Nosotros venimos a servir, no a que nos sirvan. Por eso dice, entonces Él dirá a su derecha, venir benditos de mi Padre, heredar el reino de nosotros, preparado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Mire el servicio, mire lo que usted y yo como iglesia tenemos que hacer. ¿Dónde está? En los hospitales y en la casa. Ahorita los dones de sanidad no se arriman a los hospitales porque les tienen miedo al COVID. No van a orar por un enfermo del COVID porque le tienen miedo. ¿Verdad? No lo dejan, pero dice, tú porque tuve hambre y me diste de comer. Muchas de las veces nosotros como hijos de Dios a la gente que anda allá en la calle le negamos $1 o un café, hermano, afuera de donde usted llega a comprar las donas. Sí, para probarlo aún. A mí me ha tocado gente que me dicen, ten pues cómprala. No, dice, cómprame tú el desayuno, me dice. ¿Por qué cree que esa gente se pone ahí? Porque tiene hambre. Y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Por eso el Señor cuando viene y le da los dones a aquel, ¿qué le dijo a aquel? ¿Dónde está lo que te di? ¿Y qué le contestó el Señor? Mal obrero. ¿Por qué cree que la palabra dice que la mies es mucho y los obreros no quieren trabajar? No hay tiempo para trabajar. Yo siempre les he preguntado en toda la semana a cuánto le predicó en la semana. ¿A cuántos? Ahí está. Estaremos trabajando para el reino de Dios y la palabra dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Por eso le dio los dones. Siervo inútil le dijo. ¿Verdad que no queremos que el Señor nos diga eso? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El mandamiento de Mateo es para todos. Vayan y hagan discípulos. Vayan y trabajen. Por eso yo siempre les pregunto, ¿a cuántos les predicamos en esta semana? ¿A cuántos les dijimos, Cristo te ama de perdido? ¿A cuántos le dijimos, Cristo lo puede sacar de la situación en la que está? Ese es trabajar para la obra del Señor. Ese es arrebatarle las almas al enemigo. Por eso digo, ¿a cuántos le dijimos? Entonces no estamos trabajando como dice el Señor. Vayan y hagan discípulos. Vayan y trabajen. No podemos decir como Moisés, no sé hablar. O como Jeremías, soy un niño. No, con que usted vaya y le diga a una persona, Cristo lo ama. Con que traiga un tratadito, usted está trabajando para la obra de Dios.
Si aquella persona le da oportunidad, ya es diferente, porque hay mucha gente que cuando usted le está dando el tratado ya van así, mire. Pero usted ya está trabajando en la obra de Dios. No tengo tiempo, anda en la tienda. ¿Cuánta gente nos encontramos en la tienda? Tenemos cosas que hacer, pero ¿cuánta gente nos encontramos y no les hablamos? No estamos trabajando como dice la palabra de Dios. No estamos haciendo lo que Él dice. Por eso cuando viene uno y dice Mateo es para todos. Vayan, hagan discípulos, traigan las almas. Y nosotros no tenemos tiempo para trabajar. ¿Dónde están los talentos? Es que tuve miedo, Señor, y lo escondí. Tuve miedo. Por eso dice, porque tuve hambre, el Señor dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino vine a servir. Él sabía cuál era su propósito. Él vino, he venido a salvar, a recuperar a lo que se había perdido, lo que está perdido. A los suyos vino, no lo quisieron los sacerdotes, vino al pueblo. Vino a los gentiles, ¿por qué? Porque fue rechazado por el propio sacerdote. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Por eso dice Pablo que nosotros debemos de estar trabajando constantes en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Arrebatarle las almas al enemigo. Arrebatarle las almas al enemigo. Imagínense cuando lleguemos allá arriba, ¿cuántas almas, cuántos años en el Evangelio? No, pues 30. ¿Cuántas almas? Ni una. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque nos van a preguntar. Por eso le ponía el ejemplo de que cuando la iglesia es llevada hacia los cielos, ahí es coronada. ¿Por qué? Por las obras que usted hizo. Recuérdese que cada obra dice la palabra que vamos a recibir recompensa. Sean buenas o sean malas. Pero lo más importante, yo les he dicho que lo más importante para usted y para mí y para el reino de los cielos no es que usted ore por un enfermo y sane. No es porque ore por un ciego y mire, no. Para Dios lo más importante es un alma. Un alma que usted le arrebata al enemigo, eso es más importante, porque dice la palabra que cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso es lo más importante para Dios. Y eso es lo que hemos dejado de hacer como iglesia. No vamos a tener pretexto de que no teníamos tiempo, de que no veíamos, de que no tenía tiempo para salir a evangelizar. Todos andamos en la calle, todos andamos en las tiendas, todos andamos fuera. Nos encontramos miles de gente a la semana y a ninguna le hablamos. Aún ni en nuestro trabajo compartimos la palabra. Entonces dice que nosotros tenemos que tener servicio, tenemos que tener trabajo. Empezar a trabajar en la obra de Dios. El tiempo se está acabando. Y nos van a decir, ¿dónde está lo que te di? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo metiste al servicio? Sí, eso es, por eso dice, porque tuve hambre y me diste de comer, servicial. Por eso dice esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza ni habilidad, ni inteligencia, son cosas que se hacen
y se reciben de gracia. Son cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces llego por mi café y hay gente que ni conozco. Yo se lo pago. Bueno, Dios lo bendiga. Yo lo recibo con gusto. Porque siempre que llego, hay gente allá afuera. Oh, me regalas un té. A veces me dicen, ¿me compras un café? Sí, nomás el café quieres, no quieres un sándwich. Porque solo los que pasamos ya ese proceso entendemos a esa gente. Los que no hemos pasado ese proceso no podemos entenderlo. Yo no anduve en la calle, pero sé lo que es andar alcohólico. Sé lo que es andar borracho, sé lo que es andar drogado. Por eso es que uno entiende a esa gente. Pero si no hemos pasado ese proceso, hasta los despreciamos. Hay gente cristiana que le dice, ponte a trabajar, estás joven. Se van por otro camino, porque no hay humildad y no hay misericordia para ellos. Y la misma palabra dice que compadeciéndote a ti mismo, dice, compadeciéndote a ti mismo, mirándote a ti mismo, dice. Se acabó el servicio, se acabó el trabajo de la iglesia hacia los de afuera. Son requisitos que usted y yo tenemos que tener. Por eso el Señor, me voy, pero ten y ten. Porque cuando regrese, ¿qué hiciste? No, pues mira esto. Oh, qué bueno, pasa. Entra al gozo de mi Padre. ¿Qué hiciste? Esto. ¿Y tú? No, siervo inútil. Al crujir échenlo fuera, dijo. Mire, por una cosa nos vamos a quedar fuera. El Señor dijo, yo he venido a servir, no a que me sirva. Lucas, muy rápido, bueno, ya estoy calmado. Lucas 9:62. ¿Qué dijo? La perseverancia. Porque a veces dice, ¿qué dijo? Si usted lee ¿qué dijo? Y todos ellos le dijeron en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, mas el niño del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, dejar que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Miren los pretextos que ponemos. Por eso dice que nosotros cuando ya ponemos en las manos en el arado, si usted y yo volteamos para atrás, ya no somos dignos de ¿qué? Del reino de Dios. Porque a veces queremos caminar, por eso dice, ¿quién será salvo? Dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es importante. Nosotros ya pusimos las manos sobre el arado. Si nosotros nos ponemos a meditar en estos versículos que acabamos de leer, a usted y a mí nada nos tiene que detener seguir hacia adelante. Porque ahí le dice, deja voy a enterrar a mi padre, deja que esos muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia. Mire lo que le estaba diciendo el Señor.
El otro, Señor, te seguiré, pero deja voy y me despido de los que están en mi casa. Y ahí se lo dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cuando dice no es apto, ¿qué quiere decir? Que no está calificado. No pasó la prueba, no pasa la prueba. No está apto, ¿por qué? Porque quiere tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Recuérdese que la gente que sembraba antes en el arado, ¿qué tenía que ir? Tenía que ir viendo, porque el arado tiene una punta que es la guía. Si usted le quita la mirada, ¿cómo le va a quedar? Así, ¿verdad? O si va volteando como la hija, como la esposa de Lot, así para atrás, viendo el mundo todavía, viendo lo que está dejando atrás. Tenemos el ejemplo de Eliseo. ¿Qué fue lo que hizo? No, fue y mató a los bueyes y quemó el arado. No quería nada que lo ligara con el mundo. Por eso el Señor viene y le dice, Señor, entonces ¿quién será salvo? El que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Usted y yo tenemos que perseverar hasta dónde, hasta donde el Señor nos quite el soplo de vida o hasta que Él venga. Nosotros tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir perseverando. Usted ya sabe que ya trae las manos sobre el arado. Usted sabe que usted y yo no podemos mirar para atrás. Hay gente que dice, me voy a tomar unas vacaciones, voy a ir al mundial. Muchos se van al mundial para estas fiestas. No, aparte de eso, si nos ponemos a meditarlo en lo que es nosotros tenemos familia que no está en los caminos de Dios. Dejamos lo de la iglesia por estar ahí, compartiendo cosas que sabemos que ya están dedicadas a los ídolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego nos empiezan a reclamar, ya vas a tu iglesia, ya vas con tus santos. ¿Sí? Por eso deja los textos muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Por eso deja que me despida primero de los que están en mi casa. La misma palabra dice que el que no dejara padre, madre e hijos por mí no es digno. No es digno. A mí mis hermanas me estaban preguntando el otro día, ¿y qué vas a hacer para el 24? Nada, yo tengo servicio en la iglesia, le digo, y servicio de oración. No vas a hacer nada, no. No seas Grinch, me dice. No le hace, le digo, que me digan lo que me digan. Costumbre, si yo ya salí de ahí. Si el Señor ya me sacó de ahí. Imagina cómo me vería con arbolito de Navidad aquí. Si supieran el significado de cada luz. Sí, pero nosotros tenemos que perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar? En la palabra. Porque usted lee Apocalipsis y dice, bienaventurado el que cree la palabra de esta profecía. Nosotros tenemos que creer esta palabra. Nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar cada día. Si usted ya llegó a los caminos del Señor, si usted sus manos ya están sobre el arado, ya no miremos hacia atrás. Ya no miremos hacia atrás. Ya no miremos hacia atrás. Llegan momentos que uno quisiera mirar hacia atrás, que uno quisiera regresar. Yo no sé si a usted le ha pasado, a los superespirituales nunca les pasa. ¿Eh? Yo gracias a Dios nunca me he alejado de los caminos de Dios, pero hay momentos que sí llegan así. Llegaban, ahorita ya no. Porque ya ahora sí entiende uno. Deja, voy a enterrar a los muertos.
que Él les va a enterrar. Todavía gente cristiana llorando en las tumbas de los muertos, llevándole flores, cuando nosotros ya no tenemos que hacerlo. Ya se murió, ya se fue en vida. No, pues si se fue sin Cristo y sin esperanza está muerto. Pero si se fue con Cristo en su corazón, está durmiendo. Nosotros ya no tenemos que ir a llorarle ahí al panteón. ¿Ya qué? Ya vaya, y si Dios le da la oportunidad, vaya, y como decía mi papá, va y siémbrelo, y se acabó. Ya de ahí ya. A veces que van, ¿a dónde vas? Voy a ir a ver a mi papá. ¿Dónde estará? Pero son las costumbres. Van y se ponen a platicar ahí, ya para qué, si cuando estaba en vida ni siquiera le hablaba por teléfono. Sí, pues son tradiciones, por eso déjenlos que los muertos entierren sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El otro, deja, voy y me despido. El Señor, Pedro, Señor, por ti hemos dejado todo. ¿Qué has dejado, Pedro? El que no dejara padre, madre e hijos por mí, no es digno. Mire qué tremendo. Por eso es que usted y yo tenemos que perseverar, tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. Por eso la palabra dice: caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y a nosotros no van a llegar. Van cayendo en el transcurso del evangelio, mucha gente se va quedando, pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que ser valientes, tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que llegar. ¿Te imaginas de qué nos va a servir tantos años en el evangelio si cuando el Señor truene la trompeta nos quedemos? Qué tristeza, ¿verdad? Aparte de ser terrible, vamos a hacer burla de la gente. No, la gente de la que usted le hablaba o la gente que está a su alrededor se va a burlar de usted. ¿Sí? Por eso es que persevere, tenemos que perseverar hasta el final, dijo el Señor: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Imagina qué bonito como Pedro y Pablo, cuando se despidieron, ya sabía lo que les esperaba. Ya estoy preparado porque me espera la corona, decía Pablo. Pedro igual. Y a nosotros nos esperará la corona. Por eso dice perseverancia. Usted ya puso las manos en el arado, siga hacia adelante, siga hacia adelante, siga hacia adelante. Venga lo que venga, no quite las manos sobre el arado. No las quitemos, ¿por qué? Si nosotros las quitamos, dice que no somos aptos, no estamos calificados. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:3? Respondió Jesús. ¿A quién le dijo? A una persona que era ¿qué? Maestro en la palabra. Era Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de ¿qué? De Dios. Mire qué tan importante que es otra cosa: el nuevo nacimiento, el revestimiento del nuevo Adán, ¿verdad? Del Adán espiritual, y despojarse del viejo. Mire, él era maestro de la palabra. Sabía, conocía la Torá, conocía los mandamientos de Dios, pero no había nacido de nuevo. O sea que muchas de las veces yo puedo saber la Biblia al revés y al derecho, pero aquí lo importante es el nacimiento de nuevo. Es que tanto por obra pongo la palabra de Dios. Por eso dice: bienaventurados los que oyen y la ponen por obra. Porque Nicodemo viene y le pregunta, ¿verdad? Sabemos, Rabí, hasta le dice Rabí. Sabemos que has venido de Dios como nuevo maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira, hermano. Era un nacimiento carnal, ¿verdad? Pero aquí es un nacimiento espiritual. Por eso dice que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué nacimiento ha habido en usted? Yo les preguntaba la vez pasada, ¿verdad? Que si hiciera un estudio usted mismo y que viera si algo ha cambiado desde que usted llegó a los caminos del Señor. Todo. Hágase un análisis y mire, no nomás en lo que diga, ay, sí, yo ya, no, un análisis completo desde su vestimenta hasta en lo espiritual. Sí, exactamente, desde el interior y lo exterior. Eso es el análisis en que usted y yo tenemos que verlo, a ver si es cierto que ha habido un nacimiento nuevo, a ver si ha habido un cambio en nuestras vidas. Sí. Pongo una foto de antes de convertirse al Señor y pongo una foto en la actualidad a ver cuál es el cambio. Que ahí está el problema. Si yo le pongo a dar la lista a ver si ya los cambió, porque dice que tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio completo interior y exterior de nuestra vida. Ese es el nacimiento para poder ver ¿qué? El reino de Dios. Para poder ver realmente lo que Dios tiene para usted y para mí. Por eso el Señor viene y le dice a un maestro de la ley: Nicodemo, no me estás entendiendo lo que te estoy hablando. Yo una vez le di una enseñanza de las características de cada apóstol, ¿verdad? Vea el cambio que hubo en ellos. Pedro, ¿cómo era? Impulsivo, violento. Tomás, ¿cómo era? Judas, ¿cómo era? Juan y Zebedeo. Eso nomás no lo recibía ni mande juicio, Señor. Pero tiene que haber un nuevo nacimiento. Por eso dice Nicodemo, ¿cómo pueden? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento que viene siendo. Yo meditaba y fíjese que iba al trabajo y yo meditando, siempre ando con mis locuras. Y yo decía, cuando la palabra dice, os niño ha nacido. No, pero fíjese cómo yo lo interpretaba. ¿Será que ese niño ya nació en nosotros? Porque la palabra dice que el que no fuere como un niño, no entrará. Ese niño tiene que nacer ¿dónde? En nosotros. Tenemos que ser como niños. Es el niño que nos ha nacido, que nosotros en ese niño, usted y yo, nos tenemos que convertir. En un niño no hay malicia. En un niño no hay odio. No hay rencor. No hay discriminación. Sí. Yo meditaba en eso cuando dice la palabra, un niño no se da. O sea que ese niño nos lo tienen que dar a nosotros para hacernos como ese niño. Ese es el nuevo nacimiento que usted y yo tenemos que tener. Ser como niños.
Ese es el asunto. Ese es el nuevo nacimiento que usted y yo tenemos que tener. Por eso, Nicodemo, ¿quieres ver el reino de Dios? Sí, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Porque él le tenía miedo a los hombres, por eso dice que vino a él de noche. ¿Por qué no lo habló de día? Porque le tenía miedo a los demás que estaban en la sinagoga, que lo vieran platicando con el Señor. Por eso tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ese es un requisito, el nacimiento de nuevo. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, ahí tenemos que nacer de nuevo. Porque dice que nuestros pecados son echados ¿a dónde? Al fondo de la mar. Las cosas viejas ya pasaron. Pero le digo, hay gente que a lo mejor yo me incluyo, ¿verdad? Conocemos la palabra, pero no hemos nacido de nuevo. Nos falta verdaderamente nacer de nuevo. Nos falta nacer de nuevo. Con esto termino, Hechos 14:22. Hechos 14:22 lo tenemos. Ah, vamos a tener sufrimiento. Pero lo que a mí me impactaba en este versículo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe. Es que eso es lo que nosotros tenemos que, ay, estoy pasando pruebas, estoy pasando luchas. Usted siga adelante, usted siga perseverando. ¿Por qué dice? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿va que no se nos va a hacer fácil entrar al reino de Dios? Hay pruebas, hay luchas en nuestro caminar, hay tropiezos. Hay cosas que nosotros tenemos que levantarnos. Por eso yo les decía anoche que el que no se levanta es el que no reconoce que está caído. Entonces Pablo habla y diciéndole, confirmando los ánimos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se, ya está ahí. Por eso el Señor nos llama a que nosotros seamos perseverantes en medio de la prueba, en medio de la lucha. Imagínense, Pablo, después de estar en el templo, después de ser instruido por el mejor maestro, dijo que todo lo que tenía lo tenía por basura. Cuando le llega la revelación del Evangelio, y el mismo Señor le dice a Ananías, ve allá a la casa de fulano de tal, porque ahí está Pablo, le dice. Y le voy a mostrar lo que tiene que padecer por mi nombre. Usted y yo tenemos que padecer por el nombre del Señor. Porque dice la palabra que todo lo que a Él le hicieron, también a nosotros no lo van a hacer. Si a Él lo despreciaron, lo cachetearon, lo escupieron, vituperaron, lo crucificaron. Y nos vamos a través de la historia y a sus discípulos les hicieron lo mismo. ¿Por qué usted y yo no tenemos que sufrir por el Evangelio? Y no me va a decir que no lo vio. Sí vio el video que transmitieron donde aquel demonio estaba golpeando al pastor que andaba predicando.
con el látigo. Pues sí. ¿Qué le decía? Aunque me mates, pero no me callo, le digo. A nosotros le aseguro que si nos empiezan a hacer así, nos callan. Nos callan. No estamos dispuestos a pagar el precio cuando Pablo dice a través de muchas tribulaciones. Pablo, ¿cuántas veces fue latigado? 39 veces menos una, porque no se dejaba dar los 40, porque solamente el Señor podía, porque Él fue el que recibió los 40 latigazos. ¿Cuántas veces lo apedrearon, que lo dieron por muerto? ¿Cuántas veces fue encarcelado? Vea la muerte de los apóstoles. Todos pasaron por sufrimiento. A uno los arrastraban con caballos y hasta que se les arrancaba la piel. El único que no pudieron matar fue a Juan el Bautista. No, Juan, no, al apóstol Juan me equivoqué. Fue el único que no pudieron matar. Él murió de viejo, de enfermo. Pero imagínense que meterlo a una olla de agua, de aceite hirviendo, porque se cumplió la palabra. Es que Dios lo que promete, eso se cumple. Y hay de ti, y que a ti qué, Pedro, si yo quiero que este quede hasta el fin, le dijo. Se cumplió. Pero dice, nosotros tenemos que pasar mucho sufrimiento. O no hemos sufrido en el transcurso de este caminar. Hemos sufrido en diferentes maneras. Y es necesario que nosotros suframos. Por eso dice, lo que me hicieron a mí, se los van a hacer a ustedes. Lo que sufrí yo, también lo van a sufrir ustedes. Por causa de mi nombre está escrito. Pablo sufrió, ¿por qué? Por causa del nombre, porque yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer para que pueda entrar. Qué bonito sería que no hubiera sufrimiento, ¿verdad? Que no hubiera pruebas, que no hubiera luz. Siempre va a haber, hermano. Siempre va a haber. No crea que el caminar del Señor es fácil. Por eso dice que solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes, solo los valientes. Una persona que está perseverando, que sigue hacia adelante, que sigue hacia adelante, que viene una prueba, Señor, dame fuerza para superarla. Pero a veces, Señor, quítamela, ya no quiero pasar. No, dame fuerzas para pasarla. Mire la última, el sufrimiento. Permanece en la fe diciendo, es necesario a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. A través de pruebas, a través de luchas. Por eso dice, bienaventurado el que lava sus vestiduras para tener derecho para el árbol de la vida. 5 cosas, ¿verdad? Requisitos para entrar al reino de los cielos. Así de que Dios los bendiga, Dios los guarde y los veo el martes a las 7:30. Y recuerdes, el 31 está la vigilia. Ya 31.